Creo que estamos Yo, todos los que somos y somos todos los que estamos. Bien, de nuevo bien, buenos días y bienvenidos a todos. Pidamos al Señor que nos ilumine en este día, nos conceda su gracia a unos para enseñar, a otros para aprender, que sea para nuestro bien y el de las personas a las que el Señor nos ha llamado a servir a través de los ministerios que nos ha ido dando en la iglesia. Vamos a continuar con esta un poco lectura comentada de las prenotandas que estamos haciendo del ritual de los sacramentos. Como ya hemos recordado, para Costa Rica, cada diócesis o cada conferencia cada conferencia puede ser en realidad, puede hacer una traducción de la versión original del leccionario, de lo que se conoce como el misal romano, que no es solo el misal del altar, sino el leccionario, eh, el ritual de los sacramentos. Puede hacer una traducción del original, que está todo en latín, a su lengua vernácula: español, alemán, inglés, francés, portugués. Ciertamente esa traducción tiene que ser revisada por la Santa Sede y aprobada para su uso. En nuestro caso, hace ya unos 10 años, no, sin menos, como unos 8 por ahí, todo lo que estaba del misal romano era de la Conferencia de España. Entonces, los leccionarios, el misal del altar y el ritual de los sacramentos era de la traducción para España, español España, como dicen en los móviles y esos aparatos electrónicos, español España. Y hace unos 8 años más o menos, por ahí, el leccionario, los libros del leccionario y el libro del altar, eh, para Centroamérica y México se aceptó y se solicitó y fue aceptado por la Santa Sede la traducción que hiciera México, que lamentablemente no fue una buena traducción, no porque sean mexicanos, sino que no fue una buena traducción, sobre todo en la parte de los salmos y el leccionario, y la misma, bueno, en realidad todo. Fue simplemente cambiar por cambiar, por pelearse con España, creo yo. Entonces no quedó una buena traducción. Pero en el caso del ritual de los sacramentos, este sí sigue siendo el que está para nosotros válido por ahora usar la traducción España-español, español-España. Entonces, no español Latinoamérica, no español México, ni español Costa Rica, sino español España. Esa es la traducción que tenemos que usar mientras no se apruebe alguna otra. Aquí en Guanacaste, nuestra diócesis, yo he liderado un poco el movimiento de que nos liberemos de este México español mexicano, México, y se use español Perú, español Colombia, que traen una mejor traducción todavía, pero que la español México. Pero bueno, ahí están en esa discusión. Los obispos, parece que hay varios también de Centroamérica que ya no están muy a gusto, sus sacerdotes, con la traducción español México. Bueno, entonces estamos usando por eso estamos estudiando de ahí las prenotandas, estamos con el ritual de la penitencia, ya hablamos un poco del bautismo, hablamos de la confirmación y estamos ahora viendo la penitencia. Yo les envié al WhatsApp un pequeño ahí, eh, no sé cómo se llama eso, un reel, no sé cómo le llaman, de una persona, no sé si es sacerdote, no, no, donde nos cita algunos textos del Antiguo Testamento, donde ya era costumbre un rito para perdonar los pecados. En el texto, que también, bueno, no sé, ahí está más sintético de lo que estamos viendo acá. Vemos cómo hay podríamos hablar de dos momentos de penitencia o de conversión o de reconciliación, que puede tener sinónimos esta palabra. Una vez al año, esa es la famosa fiesta de la Yom Kippur, como se llama en hebreo, o la fiesta del perdón, que se celebra siempre muy cercano a Pesaj, muy cercano a la Pascua, en donde se toman dos corderos, más o menos esta historia la conocemos nosotros, un macho de 1 año sin defecto,
Uno se le entrega al sumo sacerdote que entraba al lugar más sagrado del templo, donde había estado el arca de la alianza, y ahí en el altar de, sacrificaba ese cordero. Ese altar hoy es parte de lo que se conoce como la Mezquita de la Roca, ahí en Palestina. También eso es un pleito también de no acabar, como hemos hablado. En esa Mezquita de la Roca está la piedra fundacional que llaman. Sobre esa piedra fundacional, que supuestamente de ahí fue donde Dios se estableció para crear todo, de ahí dirigió la creación, ahí estaba el altar de los sacrificios. Y ahí se sacrificaba ese cordero, rociaba todo el tabernáculo y salía con un cuenco, con un bol, con una olla, cazuela, no sé cómo es que nos entendemos, y rociaba al otro cordero que estaba afuera en el atrio del templo, en la explanada de los gentiles, y rociaba al pueblo y ese cordero se lo llevaban unos par de sacerdotes al desierto y lo abandonaban y ahí moría. Y con eso moría el pecado de todo el pueblo de un año. Entonces había una expiación, una reconciliación anual con Dios. Pero también el autor ese del vídeo que les mandé nos muestra cómo podía haber también una reconciliación en cualquier momento. O sea, arrepiéntase, vaya ante el sacerdote, cumpla los ritos, los sacrificios, hágase los baños rituales, porque eh, en la visión veterotestamentaria del Antiguo Testamento, el pecado es una impureza. El pecado es una impureza. Y para estar en la presencia de Dios se requiere pureza. Diferente en la concepción para nosotros. Para nosotros el pecado es una ruptura de la comunión con el hermano y una ruptura de la comunión con Dios. Entonces nos separa de Dios. Espere, porque veo por acá una zancuda y tengo miedo del dengue. Por ahí ya tengo preparado el arma. Entonces, para nosotros el pecado es un daño, primero hay una lesión, un daño, eso es muy importante. El pecado tiene un daño personal, o sea, me hace daño a mí, un pecado al otro, contra el hermano, un pecado tiene un daño estructural o social, pecado social que se llama, porque hay pecados que se pueden cometer a nivel social, de eso lo desarrolló un poco Papa Juan Pablo II, más Benedicto XVI en realidad casi no, como teólogo fueron otras sus áreas y mucho ahora Papa Francisco, es decir, querida Amazonia, y en varias de sus cartas encíclicas, como la última, ha hablado del pecado ecológico. Es un pecado estructural, un pecado social, la contaminación, la degradación de la tierra, la sobreexplotación, etcétera. Entonces, el pecado no solamente es personal, puede ser cometido por una comunidad, un pecado del que toda la comunidad tiene que arrepentirse, un pecado estructural, social. Y el pecado entonces rompe la comunión con el hermano porque le he hecho un daño. Y de aquí vamos a ver pronto la reparación en los pasos de la confesión o la satisfacción, perdón, no está acá, la reparación del pecado, algo muy importante y rompe esa comunión con Dios. No está tanto en asunto de pureza ritual, porque el pecado, repito, para los judíos era de pureza ritual. En pecado no podías ir a la sinagoga, no podías hacer tus oraciones que agradaran a Dios. Tenías que hacer tu arrepentimiento personal, pagar tus sacrificios, tus baños rituales para recuperar de nuevo la pureza. ¿Qué pasa en el caso de nosotros? Bueno, si morimos en esa ruptura de la comunión con el hermano, que es ruptura en la comunión con Dios, ya que hace poco hablábamos el domingo pasado, nos hablaba el Evangelio de la pregunta a Jesús por parte del maestro, del doctor de la ley, el fariseo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Shema, oh Israel, Adonai, Ehud, Adonai, Echad. Escucha, oh Israel, Señor, tu Dios es solo uno, a él solo amarás, darás culto. Y el segundo es parecido a decía Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y yo decía a las comunidades, y si lo he dicho y lo repito, o sea, olvidémonos del primer mandamiento, o sea, en realidad, y eh, no lo encontré para el domingo, me vine leyendo los textos de Pablo hasta que después fue que lo encontré ya el lunes, que seguí con la lectura. Y está en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, en el versículo 14. Dice San Pablo, Gálatas 5:14. Toda la ley se cumple si se cumple este solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean cómo Pablo va mucho más allá. O sea, cumplamos un único mandamiento, nos está diciendo Pablo. Olvidémonos de los de 600 mitzvot, como llaman ellos en hebreo, mandamientos o cláusulas, y nada más preocupémonos de amar al prójimo. Entonces, la ruptura, si yo muero en pecado, o sea, es morir en esa separación con el prójimo, y si estoy separado del prójimo, también estoy separado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y eso me impide a mí la salvación. Si yo, el pecado es ruptura, separación. Si yo no estoy unido al cuerpo de Cristo, que es la misma iglesia, la comunidad, no puedo alcanzar la salvación, no puedo alcanzar la tierra. Porque, bueno, no sé si ustedes, en la teología hay una rama que se llama la escatología, viene del griego eschaton, sobre lo final, lo terminado, lo último. Más o menos algunas traducciones que podemos dar de la palabra eschaton. Y en la palabra, en la escatología o escatología, es eso, estudio de los días finales, de las cosas finales. Entonces se hacen algunas locubraciones o ideas sobre cómo podía ser ese acontecimiento. Y en la escatología hay una palabra muy, muy importante que se ha desarrollado, es el ya, pero todavía no. Entonces Cristo ascendió al cielo, ya, pero todavía no. ¿Cómo ya, pero todavía no? Sí, pero no. Es un poco así, ¿no? Sí, pero no. Porque su cabeza sí, ya está en el cielo, pero su cuerpo místico no. No está completa. La ascensión de Jesús no está completa, no está terminada la ascensión de Jesús al cielo, donde Él va a llegar a su Padre y va a entregarle todo lo que su Padre le ha dado, y entonces su Padre le dará el reino, el poder y la gloria, las visiones de Apocalipsis. Entonces, eso será en el día final. Entonces, si nosotros por el pecado no estamos unidos al cuerpo de Cristo, que es la comunidad, es en el hermano, en la iglesia, cuando se dé ese término total, esa completar la ascensión del cuerpo místico de Cristo, no ascenderíamos a donde está ascendiendo Cristo cabeza. No llegaríamos a la vida eterna. Entonces, el pecado tiene ese sentido. Ya no es un asunto de pureza ritual. Pues, mantiene, podríamos decir, no es que ya no es, no, sí, claro que mantiene ese sentido, ¿no? Si yo estoy en pecado, pues mis oraciones no serán muy agradables ante Dios, rezar ante Dios, o no seré siempre menos digno de lo que soy si estoy en pecado en la liturgia o ante la presencia del Altísimo. Pero en la visión del Antiguo Testamento no había esa ruptura de unión con Dios, porque claro, para ellos es imposible que nosotros nos entendamos como parte del cuerpo de Dios, en el cuerpo místico. Esto lo desarrolla San Pablo, es el apóstol que nos desarrolla esta teología, ¿no? Entonces, eso es muy importante también tener claro para nosotros en la comunidad esta visión de que el pecado nos mantiene separados. Y como decía, el día de la fiesta de todos los santos, la gente no tiene la idea de que hay que ser santos. O sea, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, vamos a misa, pero trabajamos, estudiamos, nos divertimos, pero no pensamos que es que tenemos que ser santos. La gente no amanece diciendo, tengo que ser santo, tengo que vivir, tengo que ser un santo. Yo les decía a ellos, ayer en una comunidad que iba, hablaba sobre esos dos acontecimientos que habíamos tenido, sobre la solemnidad de todos los santos y la memoria de los fieles difuntos, que están un poco unidas. Yo le decía, en la fiesta de los santos, pues encontramos un proceso de santidad
niños, adolescentes, jóvenes, adultos, gente rica, gente muy rica, muy pobre, gente muy instruida, gente, como decía el padre Teodoro Sanz, analfabestias, este, príncipes, princesas, reinas, reyes, emperadoras, emperadores, emperatrices, nobles, plebeyos, usando ese lenguaje, que son santos. Entonces, la santidad es muy difícil, pero no imposible. Y la santidad es para todos. Si un día queremos, nosotros estamos acá porque queremos llegar al cielo. Si un día seremos contados en el cielo, vamos a ser santos. Entonces yo les decía, al día que ustedes se mueran, ya al mes, a la semana, si quieren, ya nos pueden hacer una imagencita grande, montarnos en una carroza con cimarrona o banda o no sé cómo ya, y llevarnos en procesión. Como dice la canción, el día que me muera, entonces el día que se muera el padre Hugo, ya a la semana se pueden hacer una imagen, o el día que muera Teresa o Anita Sin, hacernos una imagencita a la semana, como tenemos aquí, tengo aquí la de Santa Rita de Casia, una imagencita y llevarnos procesión por el pueblo, con banda, con cimarrona, y hasta poner la patrona de Cañas o de patrona de Ijagua, Anita Sim. Porque si no se nos hace una imagencita, porque estamos en el cielo, si no estamos en el cielo, solo hay otro lugar, el lugar del castigo, la gehenna, la condenación. Entonces yo siento, no sé qué piensan ustedes, ya casi lo de la palabra Anita, pero la gente no tiene en su mente esto. Hay que ser santos. O sea, mi vida como cristiano es para ser santo. Tengo que llegar a ser santo. Que después de muerto me puedan hacer a mí una imagencita y me puedan llevar de procesión hasta nombrarme santo patrono de una comunidad y el obispo adelante con incensarios y monaguillos con cruces y velas y la gente con flores y vestida preciosas y bombetas y cimarrona y ahí la imagen de ustedes. Hay que ser santos. Entonces, el pecado nos impide alcanzar esa santidad, porque la santidad es comunión con el otro, comunión con Dios. Sí, Anita, abre el micrófono y le escuchamos. Sí, yo escuchando la prédica del día ese, del 1 de noviembre, el padre Adrián, ¿qué Adrián Martín, por cierto, ayer está celebrando santo de él. Decía eso, que la iglesia un todo, pero está la triunfante, la purgante, la peregrina. Entonces decía que los santos, que como nada, pues no puede estar en presencia de Dios cualquier impureza. Entonces pasábamos por el purgatorio, creo que todos, unos más tiempos que otros, seguro. Y los santos, uno tiene la idea, ¿verdad? Eso, que los santos son los que hacen milagros y a los cuales nos dirigimos, ¿verdad? Para pedir intercesión, pero que no, que los santos son precisamente todos los que han cumplido con su pasar por el purgatorio y han podido ingresar a la presencia de Dios, que esa es la iglesia de los santos a la cual todos aspiramos llegar, como decimos que aspiramos a llegar a la presencia de Dios. Entonces, bueno, decía eso, que los santos son esos que ya pasaron por purgatorio o que no pasaron, pero pasaron recto, pero que ya están en presencia de Dios. Así, así lo comentaba el padre, ¿verdad? Y después aquello de que los 144,000 y esas cosas, es un número que tiene que ver con, qué sé yo, con las tribus y multiplicado por 12, por 100, por no sé cuánto, pero ahí también explicaron, pero no me acuerdo, que Ah, es un número infinito. No, infinito no es la palabra. Ahí vamos, está abierta incontables. sí, sí, incontables. Ahí está abierta la posibilidad de estar contados entre esos 144,000. Porque si no, oye, imagínense, 144,000 es un número que definitivamente debe ser así interpretado. Sí, ese número es lo que se llama gematría, donde se usan palabras como números, y era muy propio en la cultura hebrea y en otras culturas, porque los hebreos no tenían números como nosotros, uno, dos, tres, cuatro, sino que las palabras del alefato, ellos tienen un alfabeto, tienen un alefato, este,
Se los pongo, pongo las palabras ahí en el chat. Alefato. Entonces, las palabras tenían un valor. Entonces, la primera palabra, Aleph, valía 1. Aleph, Bet, valía 2. Gimel, 3. Y así iba con eso. Entonces está la palabra ahí, el alefato. Entonces, sucede con la famosa palabra 666, que puede traducirse como Nerón César, Nerón César. Entonces, sí, es incontable. Eso es una gematría. Y para el Día del Cielo Santos, decía eso, la iglesia, los que somos parte aquí, los que estamos todos acá, no visualícense, hagan ese esfuerzo. La gente se reía. En las comunidades pequeñas que es más fácil, bueno, la gente se reía, imaginarse ellos una imagen como la de San Caralampio, con una capa preciosa, con una aureola, una imagen suya, y como digo, usted en un anda, la imagen suya, y atrás el obispo, o adelante el obispo, los sacerdotes, los monaguillos con cruces, incensarios, la gente ahí atrás en procesión, cimarrona, y una imagen suya. Porque es que si todos queremos ir al cielo y si llegamos al cielo, pues vamos a ser santos. Aunque está ese tránsito, que es para algunos, puede que sea la mayoría, no todos, que es el purgatorio. Porque hay como ese movimiento, muerte, si voy al cielo, puedo ir directamente. No hay duda de que hay algunas personas que van directamente al cielo sin pasar por el purgatorio, porque han purgado, han pagado todo ya en esta vida, no deben nada a Dios y pasan directamente al cielo. Y hay otros que probablemente si vamos al cielo tendremos que pasar por ahí al purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Es un estado ciertamente de sufrimiento. Se entiende en la escatología que se sufren penas del infierno, solo que de manera temporal. O sea, son las mismas penas de los que van a sufrir las del infierno, solo que de manera temporal. Y una vez cumplido eso, pues pasamos al cielo. Y como decía ayer a la comunidad, bueno, en la fiesta de los difuntos, digo, en la misa de los difuntos, nosotros vamos a rezar, esa misa se ofrece por los que están en ese estado intermedio antes del cielo, el purgatorio. Es para los que se aprovecha, claro, ni ustedes, ni yo, ni el Papa sabemos quiénes están en el purgatorio. Que solo lo sabe Dios y los que ahí están. Porque quien muere y va al infierno, va directo al infierno. Y entonces nosotros podemos ofrecer una misa sin saber que está en el infierno, pero ya no le va a aprovechar para nada. Ni el novenario, ni el agua bendita que le echamos a la caja, o el incienso, ni la misa que le hicimos, ya no le va a aprovechar nada, porque está en el infierno. Pero claro, nosotros tampoco sabemos quién está en el infierno. Entonces, ofrecemos la misa. Si está en el purgatorio, que le aproveche. Y si está en el infierno, pues ya, ni modo. Entonces, nuestra vida, esos son lo que se conoce como los novísimos, cielo, infierno y purgatorio. Esos tres temas son los famosos novísimos. Así, si alguno de ustedes lo oyen, los novísimos se refiere a eso, a las cosas finales, que son, ahí lo pongo en ese ritmo, purgatorio, vamos al cielo o aparte al infierno, ¿no? Pero, repito, la gente no tiene esa idea de que tengo que ser santo. Puedo dejar ahí una imagencita mía, cómo me gustaría que me vean como santo, cómo me pongan, dejarla ahí dibujada, porque si no es en el cielo como un santo, es en el infierno. Entonces, el pecado, repito, ciertamente nos ponen en un estado de impureza o de indignidad de estar ante la presencia de Dios. Y por eso debo abstenerme de los sacramentos, que hay un pecado muy grave sobre todo. ¿Por qué? Porque los sacramentos me aumentan esa comunión con Dios. Pero yo he roto la comunión con Dios a través de un pecado. Mientras ese pecado no esté perdonado, yo mantengo esa ruptura de la comunión con el hermano y con Dios. Entonces, por eso, siempre antes de recibir un sacramento, uno debería, ya después del bautismo, ciertamente, ¿no? Después del bautismo, cualquier sacramento que vaya a recibir, yo debo estar en la mayor gracia posible. Y entonces estar confesando, porque no voy a tener provecho si comulgo, si recibo la confirmación o recibo el matrimonio
en un pecado muy grave, porque no puedo, no voy a poder recibir todas esas gracias porque yo he roto esa comunión con Dios, no Dios conmigo, he sido yo con Dios, contra Dios y contra el hermano. Entonces también es importante que tengamos esta visión diferente que tiene en el cristianismo el pecado, ¿no? Y hagamos mucho énfasis en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, que tenemos que ser santos, hay que ser santos. Eh, si no, no vamos a llegar al cielo. Como le decía, santo no es aquel que nunca pecó, pecó mucho y terrible, terribles. Pero se convirtieron a tiempo, hicieron el bien. Entonces son cosas que tenemos que tener en nuestra comunidad. Y recuerden que al que más se le da, más se le exigirá. Entonces nosotros todavía nos embarcamos más porque se nos da el diaconado, se nos da el presbiterado, entonces más se nos exige que a la gente que no se le han dado estos dones. Entonces, como da un poco a entender Job, mejor Dios no me hubiera dado tanto para que no me pidiera tanto, no me exigiera tanto, ¿no? Entonces, pero me lo ha dado. Y ahora yo tengo que dar cuenta de eso también. Bien, vamos adelante. Entonces, ahí en las prenotandas hemos repasado un poco algunos textos bíblicos sobre el perdón, donde Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, viene de Dios. En el caso del Antiguo Testamento, es Dios el que sale al encuentro para perdonar. Hay esa intermediación del sumo sacerdote, que es el que va a ofrecer los sacrificios. Vean que siempre va a haber un intermediario, siempre va a haber un intermediario. Para los dos ritos de perdón de los pecados en el Antiguo Testamento es por la intermediación. En Yom Kippur, el sacerdote es el que sacrificaba el cordero y rociaba al pueblo y mandaba a otros. Y en el otro también, que vaya el sacerdote, arrepiéntase, vaya al sacerdote, le dice lo que has hecho para que él ofrezca los sacrificios, te diga qué tienes que hacer. Entonces también hay una intermediación. No hay como un texto que diga directamente váyase detrás de un arbolito, como hacen a veces los protestantes, ¿no? Que vayan a un árbol, al jardín, a alguna parte, ahí solo en su casa, se sienta y pide, se confiesa ante Dios y ya él le perdona. No, siempre hay esa intermediación en el Antiguo Testamento. Es otro hombre el intermediario, no es un ángel. No es que Dios dice, voy a mandar a mi ángel para que le digas tus pecados y él te va a decir qué sacrificios vas a pagar. Que mi ángel está sin pecado. Es un ser espiritual puro, completamente sano. No, tampoco. Es otro hombre. Por eso, como dice la carta a los Hebreos, el sumo sacerdote tiene que ofrecer sacrificios por él y por el pueblo. Nosotros también confesamos y ofrecemos nuestras penitencias por nuestros propios pecados y cada uno ahora por el suyo. Entonces, eso es importante distinguir. Va avanzando en eso. Bien, en la página, si no envié copia, no sé si les sirvió, los que no tienen el ritual, si les sirvió la copia, las fotos que les envié la vez pasada, para ya enviárselas luego. Entonces, en la página 42, en el número 6, estamos con las prenotandas de la penitencia. Esta se publicó el 2 de diciembre de 1973. Vean que todo es posterior a la reforma mandada por el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilio. Nos pone acá el sacramento de la penitencia y sus partes. Entonces, nos dice en el número 6, el discípulo de Cristo que después del pecado, movido por el Espíritu Santo, acude al sacramento de la penitencia, ante todo debe convertirse de todo corazón, una parte, a Dios. Esta íntima conversión del corazón, porque es una actitud interna, pero ciertamente va a reflejarse en la exterioridad, que incluye la contrición del pecado, el arrepentimiento, el dolor y el propósito de una vida nueva, que es el último paso, la enmienda, se expresa por la confesión hecha a la iglesia como un todo, representada en sus ministros, por la adecuada satisfacción y por el cambio de vida. Dios concede la remisión de los pecados por medio de la iglesia a través del ministerio de los sacerdotes. Entonces, la iglesia como un único cuerpo de Cristo es la que mantiene esa autoridad, pero la hace patente a través de los ministros, no de todos los bautizados, sino a través del ministro.
pero estrictamente sería, acá pone el ministerio de los sacerdotes. El obispo es el sumo sacerdote, no el sumo obispo, es el sumo sacerdote. Y el sacerdote es sacerdote. En la, en el establecimiento de de la casta sacerdotal, podemos hablar de casta sacerdotal porque eso eran Aarón y sus descendientes varones. Aarón era el sumo sacerdote y sus demás hijos varones descendientes son sacerdotes. Entonces, el obispo, cuando oímos acá del ministerio de los sacerdotes, es porque el obispo es sacerdote. Es sacerdote en un grado sumo, un grado sumo. Como es el vigilante de toda la comunidad, por eso se le da el nombre de episcopo hoy. Es decir, el vigilante, eso significa la palabra episcopo, vigilante, pero es sacerdote. Y luego tenemos el sacerdote. Entonces, el primero de los 5 pasos, acá no tenemos 4, pero vamos a ver cómo son. Nosotros siempre hablamos de 5 pasos, la contrición. Contrición, dice, entre los actos del penitente ocupa el primer lugar la contrición, que es un dolor del alma y un detestar del pecado cometido con propósito de no pecar en adelante. Este, la gente, yo les digo cuando lo dice, bueno, padre, ¿qué es el dolor del alma? Pero es una gracia que hay que pedir a Dios el dolor de los pecados. Yo le digo el dolor de los pecados. O sea, que verdaderamente yo sienta dolor, vergüenza, pena, humillación, no sé, sentirse uno mal. Cuando cometemos algo, muchas veces nuestra conciencia empieza a sentir esa contrición. De una vez lo hicimos y ya empieza esa contrición, ese sentirme indigno, ¿no? En efecto, solamente podemos llegar al reino de Cristo a través de la metanoia, que es el cambio de vida. Recuerden el ejemplo de la bolsa, darle vuelta. Es decir, de aquel íntimo cambio de todo el hombre, de su manera de pensar, juzgar, actuar, impulsado por la santidad y el amor a Dios, de Dios, tal como se ha manifestado a nosotros este amor en Cristo y se nos ha dado plenamente en la etapa final de la historia. De esta contrición del corazón depende la verdad de la penitencia. Así pues, la conversión debe penetrar en lo más íntimo del hombre para que le ilumine cada día más plenamente y lo vaya conformando cada vez más a Cristo. Esta contrición es parte de lo que llamamos el examen de conciencia. Yo no puedo sentir dolor de los pecados si no sé de qué pecados he cometido. Entonces, el primer paso es el examen de conciencia, que es parte, o la contrición que lleva 2 partes. El examen de conciencia, recordar lo que pueda recordar de los pecados con que he ofendido al hermano. Y al irlos recordando, se va a ir dando en mí esa contrición, ese dolor de mis pecados, ese sincero arrepentimiento de mis pecados. Entonces, este es el primer paso de la confesión. Y es bueno que siempre en la liturgia de las horas, ya los que rezan del catecumenado saben que tenemos las completas. Todos los días al caer la noche se nos dice así, llegando al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y es dar un tiempo para recordar. Por eso a mí me gusta cuando estoy en la misa, no sé, los que han estado conmigo en misa, siempre dejo un tiempito prolongado en este momento para que uno recuerde. A veces hasta yo ayudo a las comunidades, sobre todo en la cuaresma, por nuestras mentiras, etcétera, porque a veces los sacerdotes dicen, ¿verdad? Hermanos, para prepararnos a celebrar estos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. De una vez se mandan, ¿no? Entonces no hay esa etapa. Hay que dejar un breve silencio, nos dice la Organización General del Misal Romano. Este es uno de los silencios que debe de haber en la misa. En esta etapa, después del Evangelio, después de la homilía, después de la distribución de la Sagrada Comunión, son como 4 silencios que deben favorecerse. No son perentorios, obligatorios, pero favorecen muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, dar a la gente ese espacio de que verdaderamente recuerde. Reconozcamos nuestros pecados. Y de una vez empieza, cuando yo confieso, no hay recuerdo de nada, no hay memoria.
Padre, no Entonces, solo la misa, también rosarios, el liturgia de la palabra, todas esas oraciones tienen el espacio ahí. Debemos dar un momento para contemplar, ¿verdad? sí, sí, claro, también. Por ejemplo, lo oremos antes de la oración colecta. La gente no tiene idea que cuando el sacerdote, después de al hacer el oremos, para la oración colecta, que es la primera oración de la misa, debe dejar también otro breve silencio, porque ahí es donde yo voy a manera personal, desde mi sitio, a presentar ante Dios el motivo por el cual voy a ofrecer esta misa. Por mi salud, por la salud del otro, por este problema. Ahí es donde uno de los momentos, después están las peticiones también, la oración universal, pero ese espacio también hay de los oremos. Repito, bueno, todo eso se nos enseñó, pero no lo guardamos, pero es muy importante. Esos silencios, claro, ojalá la gente lo entienda el por qué estamos haciendo el silencio. Eso es lo más fácil que los diáconos o los catequistas o los ministros en la liturgia de la palabra vayan comentando esto, catequizando sobre esto para que la comunidad lo entienda. La dificultad es que, a ver, padre, es que a nosotros nunca nos han explicado esto. Yo creo que sí se los ha explicado, pero el día que lo explicaron, ustedes no vinieron. Que eso sucede. Entonces yo explico un domingo una cosa y creo que toda la comunidad, lo expliqué a toda la comunidad, no. Se lo expliqué a los 50, 60 que estaban ahí, pero los otros 400 de la comunidad, ni idea. Y yo lo doy por explicado y ya lo dije en la comunidad, este nuevo mandamiento que impuso el cura párroco. Entonces, y ya ya toda la comunidad lo sabe, ¿no? Si acaso un 5 o un 10% se quedó enterado. Y de ese 10% que lo oyó, si acaso el 5 se va a quedar porque, como decimos acá, por un oído les entre, por el otro oído les salió, ¿no? Porque tienen oídos, pero los tienen embotados, dice el Evangelio. Entonces, es una dificultad, pero sí que eso hay que trabajarlo mucho con los niños, y pasarlo repitiendo, eso. Y bueno, en su liturgia de la palabra, cuando esté como ministro o acólito, un día como diácono preside, bueno, demos un espacio para hacer ahorita un breve, claro, no vamos a dar 10 minutos para eso, ¿no? Unos 40, 30, 40 segundos, no sé. En la cuaresma sí, podemos propiciar, no está mandado ahí, no se dice que haga, pero va a ser una parte un poco catequética, ¿no? Entonces, podemos hacerlo en las liturgias y después ya ellos queda esto en las celebraciones eucarísticas. Pero debemos de propiciar. Ahora, aquí tengo que hablar a veces de estos, llegan a la oficina y les dan un folletito, un plegable para ayudarse con un examen de conciencia, ¿no? Ahí ponen muchas cosas que, bueno, yo dudo que sean pecado, que algunas cosas que ponen ahí que sean pecado, ¿no? Ponen como pecado si usted no le reza al santo que usted lleva el nombre, onomástico, ¿no? Eso, o sea, yo soy Hugo Gerardo, mi santo supuestamente patrono o el nombre es San Gerardo de María Mayela, pero no porque no le rece a él, ya cometí un pecado. Entonces, es una dificultad esto. Hay que enseñar a los niños a la generalidad, hacer su examen de conciencia, recordar. ¿Pueden ayudar estos manuales? Sí, pueden ayudar, pero que no se apeguen a eso. Es muy importante. Bien, ahí vienen los textos bíblicos. Vamos así rápido por razones de tiempo, pero yo espero que ustedes en sus casas profundicen y después aquí podemos ver dudas aquí, sobre todo en este espacio. Luego ya, después de mi examen de conciencia y mi contrición, mi arrepentimiento, mi dolor de los pecados, ya paso la siguiente etapa, que es ya frente al ministro, la confesión. La confesión de las culpas que nace del verdadero conocimiento de sí mismo ante Dios, me reconozco pecador, y de la contrición de los propios pecados. Es parte del sacramento de la penitencia. Este examen interior del propio corazón y la acusación externa debe hacerse a la luz de la misericordia divina. La confesión por parte del penitente exige la voluntad de abrir su corazón al ministro de Dios, y por parte del ministro un juicio espiritual mediante el cual, como representante de Cristo y en virtud del poder de las llaves,
pronuncia la sentencia de absolución o retención de los pecados. Entonces, vean que se habla ante el ministro, acá la confesión se hace ante el ministro que ha recibido esa potestad de las llaves, que es el poder de perdonar, o de retener acá, atar o desatar. La retención. Bueno, yo no sé si alguna vez a ustedes un cura les ha retenido un pecado o algo así. Casi, yo retengo, por ejemplo, a veces la gente dice, bueno, es que una persona que está en unión libre no puede confesarse. Bueno, hay personas, recuerden que el pecado no es que vivan bajo el mismo techo, sino la unión genital, la unión carnal de la pareja. Y si uno de ellos está muy enfermo y no está pasando nada en la intimidad carnal de ellos, pueden confesarse. O para parejas que hacen un ayuno sexual para confesarse y poder participar de un sacramento, etcétera. O a veces llegan y me ha sucedido cuando vamos por las parroquias en las confesiones de Cuaresma, hora de Adviento, que llega y se sienta y me dice, padre, que yo estoy en unión libre, pero quiero confesar. Bueno, ya está ahí, yo no lo voy a devolver, no voy a dar el color. Entonces, bueno, dime tus pecados. Entonces la persona me confiesa sus pecados y yo pues le absolvo de todo y le retengo el pecado de fornicación o de adulterio, según sea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa persona va a seguir en eso, es normal, es natural en su vida de pareja, ¿no? Entonces, un sacerdote puede retener un pecado o varios pecados. Entonces, cuando las personas en unión libre llegan, yo les perdono todos, excepto ese pecado que le queda retenido. Será liberado el día que contraigan matrimonio, si pueden contraerse, y si no, pues se las entiende con Dios sobre ese asunto, ¿no? Ya con Dios se arreglará. Pero eso es algo que también los sacerdotes no podemos olvidar, que también podemos retener pecado. Absolver siempre, es que la misericordia de Dios es infinita es para absolver, pero yo creo que el pecado que uno puede retener es este pecado por el caso de la fornicación o el adulterio en las parejas en situación irregular. Es muy importante que nosotros catequicemos a los niños, a los jóvenes, de decir todo lo que se acuerden, aunque nos dé vergüenza. Cuando nosotros confesamos, el examen de conciencia y la contrición nos está ayudando a recordar esos pecados. El pecado que a veces la gente le digo, si usted vino, se confesó, a veces ha pasado que salen de la iglesia y se vuelven otra vez. Ay, padre, es que vengo a confesarme nuevo porque me acordé en la puerta que no le dije este pecado. Entonces le digo, los pecados que a usted se le olvidaron acá en la confesión quedan perdonados. Si usted en su memoria sabía que estaba este otro pecado y usted le dio vergüenza confesármelo aquí, o sea, usted lo ignoró, me lo ocultó, ese sí no queda perdonado. Ese pecado no queda perdonado. El pecado que adrede, no se lo decimos al confesor, recordándolo durante la confesión, no queda perdonado. Pero el pecado que uno no me acordé, en el examen de conciencia sí me acordé y me sentí arrepentimiento, dolor de mi pecado, en la contrición, ese sí queda perdonado. También es importante hacer énfasis. Y ojalá que en la catequesis ustedes promuevan, algunos son catequistas, siempre yo les digo a los catequistas de tercer nivel, por lo menos cada mes pásenme los niños a confesar, los de tercer nivel que ya terminaron el segundo nivel con la confesión, para que ellos entiendan que la confesión es frecuente, pierdan el miedo, se acerquen, vayan tomando costumbre, vayan entendiendo cómo hacerlo. Porque si se confesaron al terminar el segundo nivel, después vuelven a confesarse ya inmediatamente antes de la comunión, y después de ahí vuelven a confesarse para la confirmación, van entendiendo que es solo cuando hay un sacramento que hay que ir a confesarse. Entonces, no, hay que programarlos. Hay que programarlos a ellos. Hay que meterles en el software cristiano que hay que confesar frecuentemente y que cada mes, aunque sean los mismos pecados, pero tienes pecados. Entonces, eso es bueno que hablando con los sacerdotes de sus parroquias, por lo menos una vez al mes, si no son muchos, o cada 2 meses por lo menos,
se estén confesando los niños para que ellos se programen de esta manera, que no es solo una vez al año cuando voy a hacer algo en la iglesia. No, no, hay que, y así lo vayan aprendiendo confesando. Bien, vamos con el tercer paso, la satisfacción. La verdadera conversión se realiza con la satisfacción de los pecados, el cambio de vida y la reparación de los daños. El cambio de vida, que es lo que yo digo el quinto paso, que es el propósito de enmienda, ¿no? El objeto y cuantía de la satisfacción, el objeto sería el pecado, digamos, la crítica. La cuantía, voy a decir, bueno, por esta mentira te voy a imponer 3 Padres Nuestros. Ese es eso, ¿no? Debe acomodarse el objeto y cuantía, o sea, de acuerdo al pecado, así tiene que ser la cuantía de la penitencia. Cuanto más grave el pecado, mayor penitencia debería haber. Y no es solo un asunto de más Padres Nuestros o más Ave Marías. Hay muchas penitencias. Antes, todavía para el 1400, 1500, había un manual de pecados. Ahorita no recuerdo el nombre que se le daba a estos manuales, en donde decía mentira, tanta penitencia, aborto, tanta penitencia, homicidio, tal penitencia, robo, tal penitencia, fornicación, adulterio, tal penitencia. Entonces venían estos libros de morales en donde le decían al sacerdote y tenía que uno empezar, bueno, tal pecado, pero para ver qué lo tengo que poner. Ah, bueno, aquí está, es tanto. Estaba establecido. Y recuerden que les comentaba la vez pasada que antes se entendía la confesión como una vez en la vida y había personas que pasaban como penitenciarios frente a una iglesia. Ahí pasaban en la mendicidad 1 año, 1 mes, 3 meses, 6 meses ahí, durmiendo y comiendo de lo que la gente le daba como una penitencia que se le imponía para el perdón de sus pecados o para lograr esa expiación. Entonces, cuando nosotros vamos a la penitencia, el sacerdote debe valorar la gravedad del pecado confesado y así debería ser también la penitencia. Lo que pasa es que a veces ya nosotros hemos olvidado esa parte, ¿no? A mayor gravedad, mayor penitencia, porque mucha gente, realmente si uno diera una penitencia acorde a la gravedad de sus culpas, probablemente no cumpliría la penitencia. Y entonces creo que esto ha afectado el sacramento de la penitencia, porque la gente lo ve, no, pues, puedo fornicar, puedo robar, puedo criticar, puedo adulterar y por 2 Padres Nuestros ya se pasó todo. Entonces, dicen es muy simple esto, ¿no? Aunque ciertamente podemos ponerle que, bueno, va a pasar usted 1 mes vestido de saco en la puerta de la iglesia, ahí va a amanecer, ahí va a vivir, ahí va a dormir, y que él va a vivir de la caridad por este pecado gravísimo que hizo. Bueno, lo cumplió, se va, y allá al mes vuelve a lo mismo. Que dice San Pablo, tengo en mi carne un aguijón de la carne, ¿no? Entonces, pues, lo vemos con la parte civil, porque hay países que en la parte de la justicia retributiva, es decir, el castigo por el pecado, vamos a imponer la pena de muerte o vamos a ponerle más años cárcel, pero se siguen cometiendo, eso como para prevenir, o sea, a ver, si usted hace este delito, va a la pena de muerte. Eso no impide que la gente cometa el delito. Siempre lo hacen y se puede sufrir, aumentar la pena y más bien lo que se ve sucede todo lo contrario, el pueblo se rebela en esta parte, ¿no? Pero sí que debemos de hacer, sobre todo amonestar al penitente en ese momento. Yo creo, bueno, ninguno aquí va a ejercer ese sacramento, pero ustedes pueden desde su experiencia, bueno, yo un día le confesé a un sacerdote un pecado grave y el sacerdote no me amonestó, o sea, yo dije, bueno, mira, al final te voy a mandar 2 Padres Nuestros y una Ave María, pero date cuenta, o sea, el daño que hiciste con tu pecado. Dañaste tu vida, dañaste tu familia, dañaste la comunidad. Esta situación, a veces cuando me llegan, por ejemplo, del consumo de drogas, o sea, no solo usted que se está dañando, usted daña a su familia, las personas que te aman, dañan tu salud presente y futura, sobre todo. Si usted es el distribuidor de narcomenudeo en su comunidad,
usted está generando un daño de familia, está destruyendo familias, está destruyendo las familias presentes, familias futuras, generando un daño social. Dese cuenta del daño que usted está haciendo. O sea, ni 1000 Padres Nuestros con eso usted va a reparar. Dios le está perdonando porque su misericordia es infinita, pero la pena que nos va a tocar 1000 años en el purgatorio, por eso pues ya no hace nada fácil. Entonces hay que hacer ese énfasis nosotros en la catequesis a la gente. Aunque el Padre nos imponga 2 Padres Nuestros, no es que como si nada, no, hay verdadero, tenemos que dar cuenta de eso a Dios. En esta vida, a través de los sufrimientos, angustias, podemos pagar eso ofreciéndolo, o en el purgatorio, si es que logramos el cielo, y si no en el infierno, pero ya no hay nada que cambiar. Ya ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces creo que hay que hacer un poco de conciencia en las jóvenes, en nuestras pláticas, en las comunidades, de la gravedad de nuestros pecados, y que no es solamente con 2 Padres Nuestros y ya se solucionó todo, no, todavía hay una pena temporal. Eso es muy importante. La penitencia tiene una pena temporal que tengo que pagar, o en esta vida o en el purgatorio. Bien, entonces debe acomodarse a cada penitente el objeto y la cuantía, para que así cada uno repare el orden que destruyó la comunión, ¿verdad? Y sea curado con una medicina opuesta a la enfermedad que le afligió. En este caso, la tentación del demonio, el pecado. Conviene pues que la pena impuesta sea realmente remedio del pecado cometido y de algún modo renueve la vida. Así el penitente, olvidándose de lo que queda atrás, el texto de Pablo, se injerta de nuevo en el misterio de la salvación, se injerta, vuelve de nuevo a esa comunión de la que él se sustrajo, se salió, y se encamina de nuevo hacia los bienes futuros. Se mantiene en la esperanza. Entonces, en el caso de la satisfacción, es importante hacer sobre todo énfasis, repito, en la pena. El cuarto paso, la absolución. Al pecador que manifiesta su conversión al ministro, manifiesta, no le oculta nada, dice, al ministro de la confesión, en la confesión de la iglesia, en la confesión sacramental, Dios le concede su perdón, Dios, no el sacerdote, por medio del signo de la absolución, y así el sacramento de la penitencia alcanza su plenitud. En efecto, de acuerdo con el plan de Dios, según el cual la humanidad y la bondad del Salvador se han hecho visibles al hombre, Dios quiere salvarnos y restaurar su alianza con nosotros por medio de signos visibles. Estos son los sacramentos, signos visibles que nos conceden gracias invisibles. Es una de las definiciones que se dan de los sacramentos. Signos visibles que nos transmiten gracias invisibles. Así, por medio del sacramento de la penitencia, el Padre acoge al Hijo que retorna a él. Cristo toma sobre sus hombros a la oveja perdida y la conduce nuevamente al redil. Y el Espíritu Santo vuelve a santificar su templo, la impureza, que es la expresión del Antiguo Testamento de impureza, se le devuelve la pureza. El Espíritu Santo vuelve a santificar su templo o habita con él con mayor plenitud. ¿Por qué? Porque el pecado nos hacemos salir al Espíritu Santo en carrera. Habitar de nuevo con mayor plenitud. Todo ello se manifiesta al participar de nuevo o con más fervor que antes en la mesa del Señor, con lo cual estalla un gran gozo en el convite de la iglesia, de Dios, por la vuelta del Hijo desde lejanas tierras. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que están todo muy bien. Bien, esos son los 4 pasos que nos ofrece aquí el ritual de la penitencia. Yo siempre les hablo a ellos de 5, porque me gusta sacar de la contrición el examen de conciencia, para que ellos reflexionemos todos. El examen de conciencia, el arrepentimiento o contrición, dolor de los pecados, la confesión, cumplir la penitencia, que sería la satisfacción, y el cambio de vida, el propósito de enmienda. Son los 5 pasos que también a veces se nos habla en algunos otros textos. Pero aquí nos habla de 4: contrición, confesión, satisfacción y absolución.
Bueno, ya sabemos que podemos confesar todos los días, varias veces al día, muchas veces, que verdaderamente hay que hacer ese examen de conciencia. Si a ustedes un día, vamos a la página 46, si ustedes un día el padre le dice, bueno, mire, mañana es la confesión de la cuaresma, le voy a pedir a usted diácono o a usted ministro, ministra de la comunión, que me haga una liturgia penitencial. ¿Qué es una liturgia penitencial? Bueno, entonces la vamos a encontrar acá a partir de la página 46. Nos dice en el número 12 que el sacramento de la penitencia se administra en el lugar y en la sede que se determina por el derecho. Son dos lugares. En el lugar, el templo, y en la sede sería la cabina o el cuartito de la penitencia, ¿no? El confesionario. Entonces ya aquí nos ubica que para hacer una celebración penitencial tiene que ser dentro de un templo, una parte dentro del templo y la otra parte dentro de la sede penitencial, dentro del confesionario. Número 13. La reconciliación de los penitentes puede celebrarse en cualquier tiempo y en cualquier día. En cualquier tiempo o día podemos hacer una liturgia penitencial y llamar varios sacerdotes a confesarse. Sin embargo, conviene que los fieles conozcan el día y la hora en que está disponible el sacerdote para ejercer este ministerio. Acostúmbrese a los fieles para que acudan a recibir el sacramento de la penitencia fuera de la celebración de la misa, participante en horas establecidas. Aquí hay dos cosas. Muchas veces llegamos nosotros a una comunidad, entonces quiere decir que, bueno, están lejos de la parroquia y llegan, a veces llega, o el cura llega contra el cacho, contra la hora, o llega tarde, o uno llega un poco temprano. Yo cuando puedo trato de llegar 10, 15 minutos antes, por lo menos 10 minutos antes para revisar todo lo de la misa, que esté todo ahí, y por cualquier atraso. Y entonces, y tal vez yo llego 10 minutos antes y ya me estoy poniendo el alba y se acerca una viejita. Se acerca alguien y me dice, padre, me hace, padre, ¿puedo hablar con usted? Entonces, ¿puedo decirle algo? Son las expresiones que usan. ¿Puedo hablar con usted? ¿Puedo decirle algo? Entonces, ya eso me saca a mí de quicio, me hace perder la paciencia, soy muy impaciente. Porque yo sé que mucho lo que quiere es la confesión. Entonces, si estuve 10 minutos antes, dije, pero ¿por qué no llegó un poco antes? ¿Por qué viene ya cuando estoy? Porque llegan tarde, ¿no? Entonces llegan tarde y, padre, que quiero, mire, o llegan en carrera, entran tarde a la sacristía de una, padre, mire, que quiero que me confiese antes de misa. Le digo, no, no la voy a confesar, no lo voy a confesar. A veces se enoja. A mí no me importa porque mi familia mía son. Pero, quieren confesarse, llegan tarde y lo ponen a uno a una confesión. Entonces, yo, bueno, aunque llegaran temprano, yo no confieso. Esa es mi posición personal y de algunos sacerdotes. No confesamos antes de la misa porque vamos a predicar y muchas veces ponemos ejemplo de pecados. Puede que me resulte hablar hoy del adulterio o la fornicación o del robo o de la mentira o no sé, algún pecado. Y la persona que se confesó antes de misa puede decir, ay, si el padre dijo en misa todos los pecados que yo le dije. Y entonces llama al obispo y le dice, yo me confesé tal día en la parroquia y el padre Hugo dijo en la predicación los pecados que yo le dije. Eso inmediatamente es una falta gravísima en el sacramento de la penitencia. Inmediatamente me deja a mí excomulgado, late sentencia. Voy a ponerles estas dos palabras aquí en el chat. Late sentencia y ferende sentencia. Sobre todo los diáconos es importante que lleguen a conocer esto. Hay pecados que me apartan de la comunión de la iglesia, me excomulga. Una de las penas por un pecado que cometa es la excomunión de la iglesia. Por ejemplo, si yo
comento los pecados de una persona, quedo excomulgado late sentencia, es decir, inmediatamente, sin que nadie me lo diga, sin que haya un juicio eclesiástico, sin que venga un obispo y me dé un decreto, yo quedo excomulgado late sentencia. Si una mujer aborta, queda excomulgada late sentencia. Inmediatamente queda excomulgada de la iglesia, sin que haya un juicio eclesiástico, porque cualquier persona bautizada puede ser llevada a un juicio eclesiástico, ¿eh? Entonces queda excomulgada la mujer que aborta o las personas que le ayudaron a abortar. Estoy poniendo dos ejemplos. Queda excomulgada late sentencia. La mujer que abortó y los que le ayudaron. No necesitan de un juicio ni nada, quedan excomulgados inmediatamente. O si en la confesión yo me le propuse a una señora, una mujer, con fines sexuales, también quedo excomulgado late sentencia. Entonces, yo puedo que lo oculte, pero sabiendo que estoy excomulgado, todo lo que hagan adelante no. Y en el caso del ferende sentencia, es cuando ha habido un proceso y cometió un pecado, delito eclesiástico, pero no quedó excomulgado inmediatamente. Se me va a llevar un proceso canónico, judicial canónico, y como una de las sentencias, digamos, puede ser una excomunión. Entonces, esas son las penas ferende sentencia, o que se me imponga otro tipo de pena, pero las penas ferende sentencia son las que resultan posterior a un juicio. Me van a condenar a mí a esto, a un año de estar en mi casa, sin ir a mí, sin participar de la iglesia, sin entrar, qué sé yo, por ejemplo, un año de excomunión. Hay de que me muera en ese año de excomunión, porque es que eso lo está imponiendo aquel que tiene la autoridad de las llaves. Si yo muero en ese año de excomunión, pues directito al infierno, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la iglesia me ha sacado de la comunión con los hermanos, de la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, las penas, las de sentencia, no me las impone nadie. De una vez, se da. Y las ferendes sentencia, entonces, esas sí son impuestas y pueden haber penas medicinales, como se llama, penas penitenciales o de reparación, etcétera. Esas son penas también. Eso lo verán en moral o lo han visto en moral ya. No sé si lo han visto, lo van a ver. Las penas latentes o en derecho canónico, eso. Entonces, yo no confieso a nunca a nadie antes de misa. Yo le digo, mire, comulgue, después de misa con mucho gusto le confieso. Esa siempre ha sido mi posición. Desde hace muchísimos años, esa es mi posición. Aunque a veces a la gente no le gusta o no comulga, y aunque yo le digo comulgue, después de misa le confieso, o ya no se confiesa ni siquiera después de misa porque se enoja, porque querían confesar a que a huevo tengo que confesarlas cuando ellas dicen, ¿no? Llegan a la sacristía y a huevo hay que confesarla, aunque atrase la misa, aunque atrase lo que sea, porque esa persona llegó tarde o lo que sea. No puede ser así. Uno tiene que dar los sacramentos. Cuando la persona dice el derecho, ustedes ya les dije que leyeran el derecho canónico, dice que no se le puede negar el sacramento a una persona que lo pida oportunamente. Que lo pida oportunamente y cumpliendo los requisitos. Entonces, vea que aquí la misma prenotanda dice que acostúmbrese a los fieles para que acudan a recibir el sacramento de la penitencia fuera de la celebración de la misa, principalmente en horas establecidas, ¿no? Que digamos tal día, tal confesión, tal día. Lamentablemente hay muchos sacerdotes que no les gusta confesar. Qué tristeza, porque eso es de lo más importante y de lo más pastor para uno. La celebración de la penitencia, para mí a veces más la penitencia que la misma Eucaristía. Porque es que la misa te perdona pecados, pero no los mortales. La penitencia te perdona de los pecados mortales. Entonces, la confesión es muy importante. Y vea que dice que fuera de los lugares de misa. Algunos lo hacen dentro de la misa, hay otros sacerdotes que están confesando. Bueno, eso sería bien si hay un lugar donde uno quede aislado para poder oír bien al penitente. Porque a veces, a mí no me gusta, en realidad yo nunca hago esto, ni promuevo cuando he estado de párroco, porque la gente está en misa, está pendiente si están haciendo la fila o no,
o están en la fila y están entre una cosa y otra, entonces ni están en misa, ni hacen un buen examen de conciencia, ni hacen una buena confesión. Y la gente está distraída viendo quién va, quién se levanta, quién viene, etcétera. Eso es un despiche, dijo el Pachuco, ¿no? Es un despiche y a mí entonces eso no. La misa solo la misa. Y la confesión solo después de la confesión. Con mucho gusto, yo después de misa confieso a las personas que se acercan a confesar, pero vean que no es un antojo. Aquí mismo se dice que se recomienda que sea fuera de la celebración de la misa, con un horario establecido. Bien, en el tiempo de Cuaresma es el más apropiado para celebrar el sacramento de la penitencia, pues ya en el día de la ceniza resuena una invitación solemne ante el pueblo de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Anita, ya le doy la palabra. Es conveniente, por tanto, que durante la Cuaresma se organicen con frecuencia celebraciones penitenciales. Celebraciones, habla de varias, para que se ofrezca a los fieles ocasión de reconciliarse con Dios y con los hermanos y de celebrar con un corazón renovado el misterio pascual en el trío sacro. Yo sé que ninguno de ustedes va a ser cura, pero qué dificultades con los curas que a veces, como les decía, no confiesan en la parroquia durante el año, no confiesan. Esperan esas penitenciales y si la persona no pudo llegar, salada, porque después le pide la confesión. Ah, no, ya pasó a la penitencial. Ya no. Y hay personas que por su trabajo pues, no pueden en ese horario por alguna responsabilidad familiar. Entonces, vean que se recomienda que sean varias penitenciales, varias celebraciones que se ofrezcan para esto, sobre todo en la Cuaresma, el Adviento también. En nuestra diócesis estamos tomando o poniendo esta cultura de que también en las Cuaresma, en la Pascua, en el Adviento, perdón, se hagan penitenciales. Nosotros acá en la vicaría vamos a tener. Anita, si abre el micrófono y le escuchamos. Padre, no, con respecto a esto de la sigilo, yo Sí. creo dos cosas. Una, el sigilo y otra, el aborto. Lo del sigilo yo creo que fue aquí en Costa Rica que bueno, no pasó a más, pero oí ahí uno ahí extraviado ahí que decía que quería imponer una ley o legislar de que los sacerdotes tuvieran, se le exigiera a un sacerdote romper el sigilo. Yo creo que fue en Costa Ajá. Rica que se habló unos días de eso. Y después lo que sí se está dando, creo yo, en otros países donde está legalizado el aborto, donde algunos médicos que se niegan a practicarlo, prácticamente es un delito. No sé si era en España, no sé dónde, que algunos médicos se estaban exponiendo a ser excluidos del colegio, no sé qué, porque se negaban a practicar el aborto. Esos dos detalles. Y después, ahora el otro punto de las confesiones frecuentes. Hay una señora, por cierto, no, un día en broma, no sé cuál sacerdote decía, ay, ya señora, otra vez viene a confesarse. Y siempre antes de la misa, porque como se dice que es pecado mortal haber faltado a una misa dominical sin justificación, entonces la señora muy bonito allá va confesarse antes de la misa para poder comulgar, porque había faltado a misa injustificadamente. Esas tres cosillas le quería comentar. Sí, sí, en algunos países creo que en Australia está aprobado por ley que los sacerdotes se les puede imponer, que el juez puede obligarlos a decir lo que una persona le dijo en confesión. En 26 años de sacerdote casi, creo que una o dos veces me ha tocado escuchar la confesión de una persona que ha matado a otra persona y que no ha sido llevada a juicio porque no han dado con esa persona, ¿no? Entonces, yo podría decir, y voy al OIJ ahí, miren, me acaba de llegar fulano y me ha dicho esto. Vaya y lo arrestan o vayan y lo procesan, ¿no? Me dice que ha cometido abuso sexual, por ejemplo, que mucho va con ese asunto ahora de los abusos sexuales, ¿no? Ya llega el papá o el tío o el abuelo o la mamá, la abuelita, una hermana, una sobrina que abusó sexualmente, me lo dice en la confesión, y entonces yo voy y lo denuncio. Este,
pero ya yo lo estoy denunciando, va a venir la investigación, pero si no hay pruebas, o yo no tengo pruebas de esto, o si la persona me lo dice solamente por llamar la atención, que sucede de esto, a gente enferma mental, que en la confesión dice cosas falsas simplemente para llamar la atención, ¿no? La compasión del sacerdote o porque quiere, eh, sucede a veces, mujeres que quieren, no sé, llamar la atención del sacerdote, entonces dice que fueron violadas, que fueron abusadas, que son maltratadas y ya, cambia un poco el ánimo del ministro y se apiada grandemente de aquella persona y ese afecto. Entonces, eso es lo que está buscando la persona, ¿no? Pero se ha inventado algo. Entonces, ahí les puse, bueno, entonces, eso es un asunto de discutir. La posición de los sacerdotes es que aunque vayamos a la cárcel, no vamos a decir lo que la persona nos ha dicho, porque eso es de fuera interno y es uno de los derechos universales, creo que eso es de segunda generación. Hay derechos universales de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Entonces, uno de los derechos universales de segunda generación es este asunto de la moral, de la ética profesional. O sea, el médico no le va a contar a otro médico la enfermedad que le contó su paciente ahorita, el origen de su enfermedad. Por ejemplo, puede ser una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Ah, bien, es que a ese paciente le acaba de ver los resultados de sangre y es VIH positivo. Entonces, no, el médico no puede comentar eso en su ética profesional. Es un grave delito ético y puede ser suspendido del colegio para siempre, suspendido para siempre de ejercer la profesión médica. Entonces, el sacerdote también está en obligación, en su compromiso, sobre todo espiritual, de no hacerlo. Y hay otros derechos periféricos a esto. En el chat les puse lo que es el derecho de primera generación, que es el derecho de la objeción de conciencia. Aquí en Costa Rica había una ley, no sé si ya se aprobó, sobre la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, es aquello que dice Pedro, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. El derecho a ser una persona religiosa, creer en Dios o creer en una religión es un derecho humano universal de primera generación. O sea, están en los derechos humanos de 1948. Todos los que están en esa carta, ahí en esa lista, son los derechos humanos de primera generación. Los de 1948, cuando se constituyó las Naciones Unidas, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahí está la objeción de conciencia y está el derecho a tener una religión, sus creencias de manera libre y que nadie se burle de tus creencias ni te impida vivir tus creencias. Es un derecho humano que está ahí de primera generación. Entonces, en el caso de los médicos, bueno, es parte de la objeción de conciencia. O sea, y muchos, de hecho, curioso, ¿no? Pero estas colegiaturas, estos colegios de médicos aquí en Costa Rica y en otros países desarrollados, están contra la eutanasia y están contra el aborto. Porque ellos dicen, el médico tiene que salvar vidas, salvar la vida más posible. Entonces se oponen muchas veces, muchos de esos colegios, estas organizaciones, al aborto y a la eutanasia. Entonces, uno de esos derechos, creo que en la Argentina hubo un juicio sobre esto y el médico fue declarado inocente por su derecho a la objeción de conciencia. Le fueron a pedir que realizara un aborto, le mandó al superior médico, que se dio el pabellón, haga el aborto, él dijo, no, no lo voy a hacer, lo demandaron, fue a juicio y lo declararon inocente porque él dijo, soy un cristiano, soy creyente, y en mi derecho de objeción de conciencia me dice que no debo hacerlo, por eso no lo hice, fue declarado inocente. Pero bueno, muchos ahora asunto político y todo lo demás, contra la iglesia, pero muchos no dicen estos pecados, y como digo, un pecado que pasó hace tantos años, bueno, ahora pasaron de 10 a 25 años la prescripción de un delito de abuso sexual, también es una hipocresía del mundo, ¿no? Es una hipocresía del mundo esta situación, pero no voy a ahondar en eso. Pero sí, entonces ahí está el derecho de la objeción de conciencia, esos valores éticos profesionales que hay de las personas que están llevando adelante eso. Y bueno, sí, entonces, pero el sacerdote debe tener cuidado sí, bueno, mire, es que la gente cuando confiesan la mentira, no estoy diciendo de nadie, ¿no? Es que cuando yo comento algo, es que sea posible individuar a esa persona, o esa persona diga, esa es mi lista de pecados.
Y el padre lo dijo. Ahí entonces se entra en la excomunión, late sentencia. Don Omar, abre el micrófono y lo escuchamos. Sí, padre, buenos días. Morning. En caso bueno, un diácono, bueno, a mí me ha tocado a veces celebrar y hay señoras, como dice usted, venga, venga para hablar con usted un poquito. Entonces, yo me siento mal porque en realidad no soy sacerdote y no, pero ya le explico y me dice, no, es que quiero un consejo. Entonces, me empieza a decir todo lo que tiene ahí y lo que le incomoda. Y yo trato, pues, por todo lo bien que, para ayudarle, en decirle algo de que de ella se vaya, pues, tranquila, satisfecha. Yo no sé si es haciendo mal o estaré haciendo bien o no puedo hacerlo. Bueno, haría mal y caería en el delito de late sentencia, excomunión late sentencia, si usted usurpa, por ejemplo, la autoridad del sacramento de la penitencia, de que usted le da a entender a la persona, no la corrigió a ella y más bien usted propició de que usted la está confesando y le está absolviendo de los pecados. Eso es delito. Excomunión inmediata, late sentencia. Si la persona se acerca, usted le aclara que usted no es sacerdote, que usted no puede escuchar una confesión, menos absolverla, pero si aún así ella quiere comentarle esa situación de pronto que es que su marido le es muy infiel o que le fue infiel a su esposa, a su esposo, o hizo eso y se siente muy mal y que yo no sé qué hacer, si puedo seguir adelante, si puedo venir a las celebraciones. En un afán de pedir un consejo, una claridad, una orientación moral y pastoral, ahí no hay ningún problema, teniendo muy en cuenta que todos ustedes, como cualquiera de nosotros que estemos aquí, un catequista, un ministro, un delegado, que la gente nos ve en esa posición de autoridad, entre comillas, en la iglesia, de cercanía al sacerdote o al obispo, y nos confiesan algo, no necesariamente un pecado, alguna situación, todos estamos obligados al silencio. Todos estamos obligados, como cristianos, a conservar eso en nuestra mente, en nuestro corazón y olvidarlo. Comentarlo ya no solo es un pecado, sino que suma la crítica, suma el chisme, es porque lo estoy juzgando a esa persona y ahí va en aumento mi lista de pecados. Entonces es grave, es grave. Entonces, mientras la persona, usted le ha clarificado, ustedes, cualquiera le clarifique a la persona que no puede escuchar una confesión y puede absolverla, pero que aún así ella insiste, esa persona insiste en comentarle algo, solo porque quiere comentárselo, liberarse un poco y porque quiere de pronto un consejo pastoral y moral suyo, entonces no hay ningún problema. Y guardamos en nuestro fuero interno que se llama, guardamos el silencio de esa situación. Y pedir a Dios la gracia que le ayude a esa persona y la gracia de olvidarlo pronto, que eso es algo que curiosamente, prodigiosa, milagrosamente lleva implícito el sacramento de la penitencia, ¿no? Cuando nosotros confesamos, Dios nos da la gracia de olvidar casi siempre todo lo que la gente nos confiesa. Hay sí cosas muy dolorosas que se le quedan a veces a uno por unos días y lo aflige mucho a uno una situación. Porque conozco mucho a esa persona, pero bien pronto, vieran que bien pronto pasa, uno se le olvida y trata de nuevo a esa persona como si nunca hubiese escuchado una confesión de esa persona. Esa es una gracia, pero sí tenemos que guardar ese sigilo, cristiano, ya no sería tanto un profesional, como se está obligado el psicólogo, el médico, el abogado, hay profesiones que están obligados a esto, ¿no? Un educador creo que no, pero un médico sí, un abogado sí, un religioso, un ministro religioso está obligado a este aspecto. Eh, ¿Alguna otra profesión que me venga? Abogado, médico, sacerdote. No sé si habrá alguna otra profesión, bueno, el psicólogo, el psiquiatra, esos médicos, ¿no?
pero fuera de ahí, creo que un educador no, un policía, que yo le diga a algún policía, no está obligado a esto. Entonces, pero nosotros como cristianos estamos llamados eh, conminados, o sea, obligados a guardar ese sigilo, ese silencio. Entonces, no hay problema mientras haya esa aclaración y la otra persona lo tenga claro. Si la otra persona no le queda claro que es un consejo y que para ella es como si fuera una confesión, niegues, hay que negarse. Entonces, miren, no le puedo escuchar porque usted cree que eso va a ser válido, va a valer como una confesión y eso no puede ser, eso no puede ser. Si usted intuye que la persona está validando eso, homologándola a una confesión, debe negarse. Entonces no pueden, aunque se enojen, no importa. Hay que rechazar eso para no incurrir en una pena, la de sentencia. Don Franklin, abre el micrófono y lo escuchamos. Yes. Padre, sería también importante en esa situación, tal vez de que se le presenta a Omar, tal vez propiciar otro momento que no sea propiamente durante la celebración, concretar con la persona tal vez un encuentro en la casa de ella o en la casa suya, poder dialogar sobre lo que ella quiera, pero ya aparte de, ¿verdad? Tal vez sería importante para evitar prejuicios y malos entendidos de la persona, como tú lo dices, y quién sabe si tal vez la persona después se vaya a malinterpretar el asunto y vayan a querer levantar un falso, ¿verdad? De lo que Omar con buena intención está queriendo hacer. Sí, hay que tener muchísimo cuidado, porque hay gente que se acerca a uno hasta con mala intención, ¿no? Y me voy a desquitar de este cura comprometiéndolo en esto, levantando falsos testimonios sobre esto. Y ya lo dicen, lo castigan a uno, la sentencia, hay todo un proceso, si después se logra probar la inocencia, etcétera, pero ya se hizo el daño, ya le hicieron el daño al sacerdote. Y hay personas que se prestan para eso. Sí, hay de todo. Bien, entonces vean que, como decía el número 12, el sacramento de la penitencia debe administrarse en un lugar que es un lugar sagrado, en una sede que es el confesionario. Puede celebrarse en cualquier momento, cualquier día del año, en cualquier hora, la penitencia personal o el rito de la penitencia, que es el que me interesa que veamos acá, en cualquier época, aunque lo más recomendable es que siempre en la cuaresma haya varios ofrecimientos de celebraciones penitenciales. Bien, pasamos a la página 51. En la página 51, 50 propiamente, los ritos iniciales, en la página 50, los ritos iniciales. Ahí Mark les está enviando fotos, ahí sí puede enviarles de la página 50. Como si el padre les pide a ustedes diácono o ministro o ministra de la distribución de la Sagrada Comunión, o es usted la delegada de la comunidad, usted puede preparar una celebración penitencial. No hay problema, no se necesita ser cura o diácono para preparar esto. Cualquier laico puede llevar adelante la preparación de una liturgia, la celebración de una liturgia penitencial, porque va a preparar para el sacramento. Entonces, que va a ejercer la penitencia, pero va a preparar. Entonces, que una vez reunidos los fieles, obviamente en el templo, las vestiduras, ahí nos decía el número 14 más atrás, os observen lo establecido por las normas, que es el color morado. Es el color que se va a usar siempre en la penitencia, el color morado. Una vez reunidos los fieles, se canta como si empezáramos una celebración, si parece oportuno, un canto adecuado. Después, en este caso, es el sacerdote el que está presidiendo, pero repito, un laico o ministro puede presidir una celebración penitencial. El sacerdote saluda a los fieles, el Señor esté con ustedes, la paz esté con ustedes, la misericordia de Dios, no sé. Y él mismo u otro ministro los introduce, si parece oportuno, con breves palabras, en la celebración, o sea, una explicación, una admonición de qué es lo que se va a dar, qué es lo que vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, de las indicaciones prácticas sobre el orden que se va a seguir en la misma. A continuación, invita a todos a orar y después de un momento de silencio dice la oración, en este caso la oración colecta, ¿no? No es una misa, por eso no nos vamos a reunir, confesemos nuestros pecados, no. Vamos a celebrar este rito de la penitencia, los sacerdotes van a venir a confesarnos, ya cada uno lo ha hecho, pero si no en ese momento hagamos un examen de conciencia de nuestros pecados y ahí favorecer un largo silencio, sí, o hasta podemos ir diciendo, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados cometidos
por causa de la mentira, por causa de la crítica, pausadamente, por causa de la lujuria, por causa de la envidia, por causa de... Vamos ayudándoles un poco a eso. Es conveniente que el sacramento de la penitencia empiece con la lectura de la palabra, nos dice el número 24. Por ella, Dios nos llama a la penitencia y conduce a la verdadera conversión. Entonces, viene ahí una liturgia, aquí nos está diciendo que entonces hay una liturgia de la palabra. En el sacramento acá de la penitencia se proponen lecturas. Al final a veces hay un leccionario. Vamos a ver si está acá el leccionario para... atrás al final hay un leccionario donde podemos escoger lecturas para algunos propiamente de los sacramentos, ¿no? Viene ahí confirmación, religiosos, matrimonio, bautismo, confirmación. Ahí en paréntesis dice un poquito para qué sacramento podemos usar esas lecturas que están ahí. Ahí al final del ritual vienen. Y si no, pues usted puede buscar de la Biblia o del leccionario. También en el leccionario vienen un esquema de lecturas para celebraciones penitenciales, o va a la cuaresma, va al tiempo de cuaresma y escoge algunas de las lecturas que se proponen ahí para algunas misas de la feria de cuaresma o dominicales, y usted monta el esquema, la primera lectura, un salmo, una segunda lectura, un evangelio. Entonces, eso es propiamente una liturgia de la palabra. Claro que ya les decía que después de la introducción debemos favorecer un tiempo bien prolongado para que haya un mejor examen de conciencia, y hasta podemos enumerarles algunos pecados para que las personas se favorezcan en recordarlos y en hacer su examen de conciencia. Después de eso se hace la oración colecta. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos has convocado en este día para reconocer tu misericordia y nuestros pecados, te pedimos nos conceda la gracia del arrepentimiento a los que vamos a participar de esta celebración. Usted mismo puede hasta confeccionar la oración, pero el ritual también le da oraciones para este acontecimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invita a sentarse. Como es una celebración diferente, una especie de liturgia de la palabra, pero diferente, una primera lectura. Puede ser que haga una introducción, usted ellos en el ritual, en misal no se le llama monición, sino que se le llama, ahorita no recuerdo la palabra que se usa. Nosotros decimos más monición. Entonces, ¿sobre qué va a ser la lectura? Se proclama la lectura. Puede, por ejemplo, dejar un silencio después de la primera lectura, antes del salmo, para que interioricemos. Eso lo explica antes de que se haga la lectura. Bueno, después de terminar la lectura, vamos a dejar un silencio para interiorizar el texto. O hasta puede hacer la lectura, hace un breve comentario, luego el salmo, si quiere otro comentario, la segunda lectura, otro comentario, el evangelio, otro comentario. Claro, breve, no es que va a ser 4 homilías, ¿no? Un poquito breves para reforzar eso. O se hacen todas las lecturas y da una homilía, una predicación, un sermón ahí. Ojalá siempre se repasen los pasos para una buena confesión, para un buen sacramento de la reconciliación o de la penitencia. Vamos ahí adelante. Entonces, en el número 25, dice ahí, la homilía a partir del texto de las Escrituras ha de ayudar a los penitentes, ven, lo que les decía, al examen de conciencia, a la aversión, es decir, al rechazo del pecado, a la conversión con Dios, el arrepentimiento. Asimismo, debe recordar a los fieles que el pecado es una acción contra Dios, contra la comunidad y el prójimo. Los niveles de pecado, ¿no? Pecado personal, pecado contra el prójimo, el pecado social, estructural, contra Dios, y también contra el mismo pecador, contra uno mismo. Por tanto, oportunamente se pondrán de relieve. Ahí vienen algunos aspectos que podemos enumerar dentro de esa predicación o ese sermón. Ahí nos orienta un poco. La necesidad de nuestra satisfacción en el punto D, o sea, ya confesarlo, mejorar, también animarlos a no es que seguir como si nada. No, es que la confesión me debe llevar a mí a tratar de pecar menos y cada vez pecar menos. No es que me puse esta camisa, la ensucié, me la lavan el lunes y el martes me la vuelvo a poner y listo. No, es que
confesé, Dios me ha perdonado, ha lavado mi alma, pero quiere que peque menos. Quiere que peque menos o que no peque del todo, que es algo posible. Es posible. La gente dice que no, es imposible no pecar. No, sí es posible no pecar. Jesús y María nunca pecaron, pero nos han dejado el ejemplo, una vida de intensa oración, de prolongadas oraciones, una vida de silencio, una vida de caridad, de obediencia a Dios, de seguir a Dios. Entonces, todo eso es para animar. Sí que tienen hasta la página 49. Bueno, ahí esperemos que luego les pasamos el 49. Les pasa, entonces, ir haciendo énfasis de estas, dentro de la homilía, hablar sobre esos aspectos de la penitencia o el sermón que ustedes vayan a dar. Ahí les estoy pasando, tratando de pasar ahí, pasa que a mí. Bueno, terminada la homilía, dice, guardes un tiempo suficiente de silencio. Padre, Guardes un tiempo. perdón, Marco tiene, creo, un ritual ahí. No. Ok, por ahora les estoy mandando ese para que lo estén siguiendo Bueno. ahí, Bueno. cuidas conmigo, porque Marcos anda lavando el carro, pero no está. Entonces, dices, después del sermón, de nuestra homilía, guardes un suficiente tiempo de silencio para examinar la conciencia y suscitar una verdadera contrición de los pecados. El mismo presbítero o un diácono o un ministro puede ayudar a los fieles con breves fórmulas o con una plegaria litánica teniendo en cuenta la condición y la edad. Recuerdo que los catecúmenos tienen un canto. Por los pecados que hemos cometido a través de la envidia, ten piedad de mí, que soy un pecador. O leer uno de estos manualitos, pero que ustedes los puedan escoger así como los más generales. Entonces, después de la homilía se puede hacer, que dice que un ministro o el diácono o el sacerdote mismo, leer una guía para que la gente se ayude en el examen de conciencia. Si parece oportuno, este examen de conciencia y de exhortación a la contrición puede sustituir a la homilía. Entonces, no hacemos homilía y hacemos esto. Pero en tal caso se debe tomar claramente como punto de partida el texto de la Sagrada Escritura leído anteriormente. Es decir, esto favoreciendo los textos sagrados. Después, a invitación del diácono u otro ministro, todos se arrodillan o se inclinan y dicen una fórmula de confesión general. Por ejemplo, yo confieso. Entonces vean que no es como acostumbramos en las liturgias de la palabra. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. O la paz sea con ustedes, con tu espíritu. Hermanos, vamos a celebrar esta liturgia. Pidámosle a Dios perdón de nuestros pecados. ¿Hacemos un silencio? Sí, hacemos un silencio breve. No decimos, y ahora digamos juntos, yo confieso ante Dios. No, no, aquí no se dice eso. Ni se canta el Señor ten piedad. Se dice una vez el oremos. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos has congregado en este día, que muestras tu misericordia a tu pueblo, etcétera. Nos sentamos, se hace la lectura, se hace la homilía, o se hace esta lectura de una guía de examen de conciencia. Una vez que se hizo eso, entonces se invita a lo que hacemos después del saludo en la liturgia de la palabra en las misas, a arrepentirnos, a expresar públicamente el arrepentimiento de nuestros pecados. Puede ser con esa fórmula. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, oh Señor, por los pecados que hemos cometido contra nuestros hermanos, Señor, ten piedad. Por los pecados que hemos cometido contra nuestra familia, Cristo, ten piedad. Hay varias fórmulas sobre esto. Ustedes pueden hacerla, pueden hacer varias. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados. Hay varias de esas fórmulas que se pueden. Entonces, se puede rezar esto de rodillas o de pie, dice. Si se cree oportuno, una oración litánica también que exprese la condición, algún canto de arrepentimiento. Voy a enviarles foto ahí o algún otro compañero que tal vez, porque por la posición que tengo con la cámara y la bombilla, queda la luz ahí. Alguno que le saque, mándelo de la página siguiente 53. Entonces, al final de la oración dominical, que nunca deberá omitirse, ¿verdad? Dicha la oración dominical, los sacerdotes se dirigen entonces ahí hay otra,
Sí, puede ser que aquí entonces se para todo, se detiene todo y la gente va a confesarse. La gente va a la confesión, va donde el sacerdote, confiesa y regresa a sentarse para cumplir la penitencia y quedarse ahí. Quedarse ahí esperando porque todo eso se está dando. O simplemente terminamos con la homilía, hacemos este arrepentimiento, podemos pasar a rezar el Padre Nuestro, o pueden hacer unas peticiones, podemos hacer unas peticiones después de la homilía y del examen de conciencia, hacer unas peticiones, esto porque vamos a separarlo, ¿no? Terminamos la liturgia y ya después la gente se va a confesar y se va después de la confesión. Entonces, después de la homilía, hacemos este examen de conciencia, pues unas peticiones, como en la liturgia de la palabra, el Padre Nuestro, el rito de la paz, no damos la comunión, obviamente, y terminamos con una oración, haciendo énfasis que el rito de la paz es un signo de reconciliación con el hermano. Terminamos así la liturgia penitencial y ya la gente queda libre para ir a confesarse con los sacerdotes o con el sacerdote. Miren, yo les ruego muchísimo, por sobre todas las cosas, que no haya coro. Nunca pongan un coro a veces los padres lo ponen, pero es un grave error. Ponen coros mientras uno está confesando. No oye uno nada. No oye uno nada, porque el coro está ahí volándole a todo pulmón. No oye nada. Si quieren poner una musiquita, pongan una musiquita gregoriana o alguna musiquita instrumental ahí, pero bien baja, piano, 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 bien bajita, de esta manera que yo pueda oír al penitente, más que yo soy del oído derecho casi no oigo, del izquierdo se te oigo un poquito, ¿no? Entonces, piano, piano la música bien baja para que uno pueda oír al penitente, el penitente no tenga que hablar en voz alta o estar gritando y alguien oiga algo. Se paró el coro justamente en el que, como estaba bien alto el coro, la gente, el penitente estaba gritando, pues padre, yo me confieso de esto, me confieso de lo otro, y paró el coro y que cometí adulterio. Y todo el mundo vuelve a ver. Entonces, no, no, no. Si es hacer, ya como le he hecho otro momento, si el párroco manda que haya coro, pongan coro. Pero si ustedes están coordinando, no pongan coro. Pongan una musiquita o simplemente en silencio, todo el mundo en silencio, sí bien retirados, un sacerdote de otro, que estén cómodos todos, pero retirados, los grupos se estén organizando siempre. Y ojalá lo mío, pedir a la gente, bueno, si ya se confesó, cumpla la penitencia y váyase. Esto pueden explicarlo durante la homilía ustedes, durante el sermón. Una vez que se confiesa, usted cumple la penitencia, váyase, no se quede ahí. Porque uno los ve que se quedan en la banca y llega otro, la fulana, llega el sultán y se ponen a conversar ahí. Se ponen a conversar y entonces el templo no es para conversar, para saludar, para platicar algo, ponerse de acuerdo de la próxima reunión, etcétera, lo que van a hacer para el bingo, la subasta, los tamales, no, no. Vayan fuera y aparte que eso también ejerce en uno una presión mental. Cuando uno ve que ese templo no se vacía, uno dice, ay Dios mío, ¿cuánto nos falta? Ay no, eso, aunque ustedes no lo crean, para nosotros es una presión mental. Es que si uno lo va viendo que se va vaciando, dice, ay, bueno, qué dicho, ya casi terminamos. Entonces también siempre orientar a las gentes. El templo nunca es para quedarse conversando, para eso está la explanada. Entonces los niños, los jóvenes, los adultos que se confesaron, se confiesan, cumplen la penitencia y se van, se retiran, que no se queden ahí. Entonces, el número 29 dice que una vez, después de la homilía, se reza el Padre Nuestro, esa es la oración dominical, se dice la oración dominical, que nunca deberá omitirse. En este caso, esa es la oración dominical que habla acá el Padre Nuestro. Dicha la oración dominical, los sacerdotes se dirigen al lugar determinado, es decir, las sedes para confesar. Los penitentes que deseen hacer la confesión de sus pecados se acercarán al sacerdote que han elegido y después de aceptar la debida satisfacción, son absueltos por él con la fórmula de reconciliar a un solo penitente. Porque hay otra fórmula, que cada uno va donde el sacerdote se confiesa, el sacerdote no la absuelve, regresa a su campo, cumple la penitencia, se queda ahí. Y luego viene un sacerdote, o puede ser el obispo, y da una absolución general a todos, porque ya todos se han confesado personalmente.
Pero lo que no hacemos normalmente es que confesamos a cada uno, lo absolvemos, cumple su penitencia y que se vaya, que no se quede ahí. Los que se quedan ahí para una absolución general o algo así, una vez terminadas las confesiones, el sacerdote vuelve al presbiterio. El que preside la celebración invita a todos a la acción de gracias con la que los fieles proclaman la misericordia de Dios, lo cual puede hacerse con un salmo, un himno, una plegaria letánica o una oración espontánea. Finalmente, el sacerdote concluye la celebración con una oración de alabanza a Dios por la gran caridad con la que nos ha amado. Acabada la acción de gracias, el sacerdote bendice a los fieles, la bendición de Dios Todopoderoso. Después el diácono o el mismo sacerdote despide la asamblea. Y ahí terminó el rito, la celebración penitencial. Entonces, vean el esquema, entonces es como una liturgia de la palabra, saludo inicial, un examen de conciencia, no se hace la oración colecta, sí, se hace la oración colecta, no hay Señor ten piedad, ni yo confieso, no, pero sí se ha hecho en breve silencio. La lectura, viene las lecturas bíblicas, la homilía, donde se refuerza todo esto. Después de la homilía, ahí sí hacemos el rito penitencial, el dolor de expresar nuestro dolor, nuestro arrepentimiento. Si vamos a terminar con la liturgia y aparte de las confesiones, entonces después de eso, las peticiones, después de arrepentimiento de las peticiones, la oración dominical, el Padre Nuestro y la despedida del pueblo. Y ya cada uno va a confesarse. Eso es lo normal que hacemos. Todavía que cambia un poco el ritmo, cambia un poco el orden de las cosas. Es muy importante dos cosas. Después de la homilía, ese examen de conciencia general y el rito de la paz. Para mí es muy importante y hablar un poco que ese rito de la paz es un gesto de reconciliación. Y ojalá si estuviese ahí aquel desgraciado, infeliz, que alguna cosa vaya usted a propósito y le dé la paz. Mira, te pido perdón acá o perdóname. Aquí se reconcilie, como dice la palabra, deje su ofrenda y va y le pide perdón a su hermano. Pero si se va a hacer un drama o alguna cosa, mejor no. Pero entonces esos dos aspectos son importantes. Bien, no sé si le dejé claro los pasos del rito penitencial, de una celebración penitencial. Cualquiera puede hacer. No necesariamente tiene que ser un diácono o un sacerdote. Cualquiera de ustedes puede hacerlo en su comunidad. Y bueno, si las confesiones citaron al padre para confesar a las 10, bueno, a las 9:30, hagamos esto. Lástima que no están los sacerdotes acá, pero a veces nos citan para una penitencial a las 6 de la tarde en la parroquia y empiezan a las 6 de la tarde a hacer esto. Y uno está esperando ahí media hora, 40 minutos a que se haga todo esto para empezar a confesar. Ya esto nos hace perder tiempo. Tampoco es que vamos a empezar a confesar mientras el sacerdote está haciendo esto. Ya les digo que no es sano, no es bueno. Vea que aquí mismo lo separa. Una vez que se ha acabado todo, se parte, un silencio, todo el mundo va a confesar y vuelve, o terminó, se confiesan y se van. Pero no es que estamos predicando, cantando, pidiendo perdón y a la vez ya hay compañeros confesando. No. Entonces, si yo cito a las 6 el pueblo para confesarse, cita el pueblo a las 5:30 para el rito penitencial. Bien. A nivel general, bueno, vamos a ver. Ahí en el número 31 hay una absolución general. Miren, hay un aspecto que puede pasar en el caso de terremoto, de guerra, de inundación, de invasión extraterrestre. Voy en un avión, va un sacerdote, soy sacerdote, voy en un avión y se va a caer el avión. Empieza a tener problemas. Yo puedo ponerme de pie, pedir el micrófono a la sobrecargo, al flight attendant y decirle, bueno, mire, soy sacerdote, présteme el micrófono, voy a absolver a todos los que están acá y son cristianos católicos, los voy a absolver. No necesito que me confiesen, mire, soy sacerdote católico, estamos en este peligro de muerte. Yo, por la autoridad que se me ha confesado, se me ha conferido, absolvo a todos de todos sus pecados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Puedo hacer una absolución general en caso de guerra o de una extrema necesidad. Repito, cuando no hay tiempo de escuchar la confesión personal, que esto es obligatorio. La confesión personal individual es obligatorio. Esta es la excepción en artículo mortis. Entonces, un sacerdote nos puede absolver, o un obispo, absolver a todos los que estamos, que creemos en la confesión de esta manera, sin confesión personal.
Esa es la famosa absolución general que hay. Queda reservada al obispo diocesano o cualquier sacerdote en un momento particular hacer esta absolución general. Obviamente solo los sacerdotes pueden hacer eso, sacerdote o el sacerdote obispo. Hay algunos pecados que están reservados a los obispos. Por ahora que me recuerde, solo el pecado de aborto. El pecado de aborto solo puede, y los cómplices de aborto solo pueden confesarlo, solo puede absolverlo un obispo. Entonces, ¿qué sucede cuando viene un sacerdote, a mí como sacerdote, alguien me confiesa el pecado de aborto o de complicidad? Yo tengo que decirle, bueno, esperen un momentito, aquí voy a llamar al obispo para que me dé la facultad de perdonar. Y si no lo localicé, tengo que decirle, bueno, mire, venga mañana, venga pasado mañana para absolverle de este pecado, porque no se lo puedo absolver ahora porque eso es potestad del obispo. Entonces, ¿qué hago? Si no pude hablar con el obispo, le perdono de todos los pecados y le dejo retenido el pecado de aborto. O le dejo retenido el pecado de complicidad en el aborto. Y hasta que se me haya dado la facultad, entonces ya lo voy a perdonar. Pero no puedo hacerlo si no tengo. Es costumbre, se hace que ahora en las cuaresmas, durante las cuaresmas, en las penitencias, los obispos durante ese tiempo nos dan a los sacerdotes la facultad de perdonar todos los pecados reservados al obispo, que por ahora que recuerdes es el aborto y la complicidad de aborto. Padre, perdón, ¿y un asesinato? Que y ahora como todos los días mueren 3, 4 personas. Sí, no es un pecado reservado al obispo. Uno puede absolverlo. No sé por qué, pero que recuerde no está reservado al obispo. Tendría que profundizar un poco, pero ahorita solo me recuerdo el aborto y la complicidad del aborto. Esos están reservados al obispo. Y hay otros que están reservados al papa. Hay otros pecados que solo el papa los puede absolver. Como el caso de la excomunión late sentencia porque dije los pecados de alguien o la solicitud en la confesión. No es que tengo que ir hasta Roma para que el papa me confiese, no, el obispo va a llamar al papa o lo va a solicitar a través de la penitenciaría apostólica, que es como se llama, la facultad para absolver este pecado. O alguien que atenta contra la vida del papa, solo el papa puede absolver. Si es un cristiano católico que absolvió contra el papa, le tiró una piedra o quiso matarlo, solo el papa mismo puede absolverlo directamente o dar la facultad a alguien que se la pida. Pero hay delitos reservados al papa y reservados al obispo, porque ellos son los sumos sacerdotes. El sacerdote no es sumo sacerdote. Como ya hemos explicado, se le ha dado esta potestad que se le puede retirar. Entonces, eso también en la penitencia es importante tener claro, que hay pecados que se pueden retener, hay pecados que solo el obispo puede absolver y hay pecados que solo el papa puede absolver. Y si un sacerdote está suspendido o fue reducido al estado laical, reducción del estado clerical, en peligro de muerte puede confesar a alguien, aunque hace 20 años que ya no es, entre comillas, ya no es sacerdote, no ejerce, se le dieron las licencias, todo, se le quitó todo, pero en peligro de muerte, si no hay alrededor un sacerdote y no va a haber tiempo que llegue para confesar al que se está muriendo, esa persona, ese ex sacerdote puede confesar, puede absolverlo. Y puede absolverlo hasta de una pena que esté reservada al papa o al obispo. Puede absolver esos pecados porque está en artículo mortis, en periculum mortis, perdón. El artículo mortis es cuando hay un peligro inminente de vida. El artículo mortis. El periculum mortis. Y el artículo mortis es que definitivamente se va a morir. Definitivamente se va a morir. Entonces, aunque yo sea un ex cura de hace 50 años, no hay un cura alrededor, no va a haber tiempo que venga y me doy cuenta que en la confesión me está diciendo algo que solo el obispo o el papa puede perdonarlo, yo se lo voy a perdonar por ese momento. Y no necesito comentarlo después, simplemente lo absolví y ya. Y es válida y lícita esa confesión. Bien, creo que con esto podemos dar por terminado hoy todo el sacramento de la penitencia. Lean las prenotandas, lean por favor los cánones sobre el sacramento de la penitencia.
El próximo sábado 11, si Dios quiere, continuaríamos la formación. Si pueden, ahí les pasan a las compañeras, a los que no tienen. Vamos a ver el sacramento del orden sacerdotal. Próximo sábado vamos a ver el orden sacerdotal y espero que veamos también la unción de los enfermos. Espero que el próximo sábado veamos unción de los enfermos y orden sacerdotal. Después veremos el sacramento del matrimonio, que eso nos llevará un poco de tiempo porque los diáconos pueden presenciar un matrimonio y de último el sacramento de la Eucaristía. Eso con los sacramentos. Y después de los sacramentos, esperémonos de tiempo para ver la liturgia de las horas, que sería con lo que terminaríamos el curso de este año, en el caso mío, que yo creo que es un curso que debería ser de 3 semestres, para verlo con bastante tiempo. Se les estaban 2 semestres, creo, pero creo que debería ser de 3 semestres. Pero bueno, a ello hablaré luego con el encargado. Las dudas que tengan, guárdenlas. Siempre antes de las clases podemos hacerla porque puede que la duda de uno sea la de varios y así aclaramos las dudas que tengan. Reitero mi invitación para que puedan coordinar algún otro día, para que algunos o todos puedan venir para repasar el sacramento del matrimonio, que es muy importante, algunos detalles que puedan quedar del bautismo, repasar o hacer un rito de exequias y hacer un rito de exequias y algunas cosas sobre las celebraciones litúrgicas. Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve pronto a la vida eterna. Amén. Bueno, jóvenes, espero verlos, si Dios quiere, el próximo sábado